Y ahora la siguiente es simplemente si yo necesitara calcular un vector perpendicular a otro, ¿cómo lo hago? Es decir, imaginaros que a mí me dan las coordenadas del vector v que tiene coordenadas 2, 5, 3. Yo tendría el vector v y yo necesito calcular, me da igual el sentido, pero necesito calcular un vector perpendicular a v, que lo voy a llamar u. Entonces, ¿qué coordenadas tendrá este vector? Bueno, pues si son perpendiculares, seguro que su producto escalar vale 0. Entonces, yo tengo que aquí poner otro vector de forma que cuando yo haga el producto escalar me dé 0. Y se pone del siguiente modo. Yo, una de las componentes, la que yo quiera, por ejemplo la última, la hago 0. Las otras dos las intercambio. Aquí pongo el 5 y aquí pongo el 2 y la que yo quiera la cambio de signo. Por ejemplo, el 2 como está positivo lo pongo negativo. Con esto que he hecho me asegura que este vector u es perpendicular a v. De hecho, si no me lo creo, voy a hacer su producto escalar y voy a comprobar que me da 0. 2, 5, 3 por 5 menos 2, 0. Esto es 2 por 5, 10, más 5 por menos 2, menos 10, más 3 por 0, 0. Es decir, 10 menos 10, 0. De hecho, veis que lo he calculado a posta. Es decir, yo al final lo que voy a tener que hacer es multiplicar esta con esta, esta con esta y esta con esta, y luego sumar. Si yo esta la hago 0, ya sé que al multiplicarlo esto me va a dar 0. Si yo los cambios de orden y uno los cambios de signo, el resultado va a ser dos números, pero uno puesto del otro. Luego cuando yo haga esta suma, el resultado es 0. ¿Vale? Seguimos. Seguimos ya la última parte de estas aplicaciones, la última aplicación que es el ángulo formado por dos vectores, y simplemente lo que hago es utilizar la definición. La definición de producto escalar es que el producto escalar es el módulo de los dos vectores por el coseno del ángulo que forman. Si yo despejo ahí el coseno, es decir, si me piden, la idea es que os van a dar dos vectores, un vector u y un vector v, y os pueden preguntar qué ángulo forma, vamos a llamarlo alfa, qué ángulo forman estos dos vectores. Pues ya podemos calcularlo. ¿Cómo se calcula? Partiendo de la definición de producto escalar. El producto escalar es módulo de u por módulo de v por el coseno del ángulo que forma. Despejando aquí el coseno, obtengo que el coseno de alfa es el producto escalar de u por v partido módulo de u por módulo de v. ¿Cómo resuelvo? Y esto, cuando yo haga estas operaciones, el producto escalar, ¿qué es? Un número. El módulo de u, ¿qué es? Un número. El módulo de v es otro número. Es decir, yo tengo coseno de alfa igual a un número. ¿Cómo resuelvo yo esta ecuación? Con el arco coseno. Si yo hago el arco coseno, la función inversa, hago el arco coseno, igual que cuando hacemos al cuadrado le hago la raíz cuadrada la elevo al cuadrado, pues esto es igual. ¿Cuál es la función inversa del coseno? El arco coseno, lo que significa que cuando yo, esto hay que entenderlo bien, imaginaros que yo tengo la raíz de alfa igual a 3 y quiero calcular alfa. ¿Qué hacemos? Nosotros ya, pues lo hacemos rápido, decimos que alfa es 3 al cuadrado, pero en realidad yo lo que estoy haciendo es elevar al cuadrado y elevar al cuadrado. Como el cuadrado y la raíz son funciones inversas, se cancelan. Pues lo mismo con el arco coseno. Cuando yo tenga coseno de alfa igual a un número, ¿cómo calculo? 3 no me puede dar. Coseno de alfa igual a un número. ¿Qué hago yo aquí? Aplico la función arco coseno y arco coseno, que es la inversa. Resumiendo, que lo único que tenéis que hacer es en la calculadora hacer el arco coseno de este número de aquí, el producto escalar de u por v partido módulo de u por módulo de v. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis más claro.
¿Y esto qué es? Esto es el ángulo que forman los vectores u y v. Ejemplo, bueno, pues vamos a suponer que yo tengo el vector u con coordenadas 1, 1, 0 y el vector v con coordenadas 1, 0, 0. Y me piden que calcule el ángulo que forman estos dos vectores. Me están preguntando que calcule ese ángulo. Pues entonces, no hace falta saberse, no, esto de aquí no hace falta saberse de memoria. Yo puedo partir de aquí y razonarlo. Así, parto de ahí, yo sé que tengo que llegar a que el coseno de alfa es el producto escalar de los vectores partido módulo de u por módulo de v. Luego, es decir, esto es un número y este número es el que yo quiero ahora mismo de momento calcular. Y para eso tengo que calcular todo lo que aparece, es decir, tengo que empezar a calcular el producto escalar para saber el número del numerador. El producto escalar de los vectores lo hacemos multiplicando componente a componente. 1 por 1, 1, 1 por 0, 0 y 0 por 0, 0. Luego este producto escalar me da 1 y ya lo puedo poner aquí. Necesito también el módulo de u y necesito también el módulo de v, que yo lo sé calcular. El módulo de u es la raíz de sus coordenadas, las coordenadas de u, no ha cambiado, las coordenadas de u al cuadrado, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, y me da raíz de 2. ¿Vale? El módulo de u me da raíz de 2. Y el módulo de v igual con sus coordenadas, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que me da la raíz de 1, que es 1. ¿Vale? Esto sale de las coordenadas del vector v. Luego, si yo me voy aquí a mi igualdad, el coseno de alfa es 1, porque 1 es el producto escalar, partido módulo de u, que es raíz de 2, por módulo de v, que es 1. Esto me da 1 partido de raíz de 2. Es decir, ¿a qué he llegado yo? A que el coseno de alfa es 1 partido de raíz de 2. Y ahora cojo mi calculadora y marco la tecla de arcocoseno, buscáis la que pone coseno y el arcocoseno está arriba en amarillo. Le doy a Shift, arcocoseno, y pongo Shift, arcocoseno de 1 partido de raíz de 2. Cierro el paréntesis y le doy al igual. Cuando yo le dé al igual, resulta que me sale 0, exactamente, me sale... Vamos a hacerlo. 0,78, 53. Es decir, esto es el ángulo, alfa es. Lo que pasa es que yo no lo dejo así. Ahora le doy a la tecla de mi calculadora de SD, ¿vale? Que es la misma tecla que yo utilizo para convertir los decimales en fracciones cuando hacéis operaciones larga y lo metemos todo en la calculadora. Entonces yo le doy a esa tecla y si la tengo la calculadora en radianes me sale pi cuarto y si la tengo en grados me sale 45, pero es lo mismo, las dos respuestas están bien porque es lo mismo el ángulo de 45 grados que el ángulo de pi cuarto, ¿vale? Pi es 180 grados, pi radiana es lo mismo que 180 grados, ¿vale? ¿Veis? Y así se calcula el ángulo que forman dos vectores. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir, hay problemas que a lo mejor me dicen, dado el triángulo de vértices A, B y C, calcula el ángulo en A. Es decir, que calcule este ángulo. O a veces me piden simplemente que calcule el coseno del ángulo. Si me piden que calcule el coseno del ángulo, me quedo aquí. Si me piden que calcule el ángulo, hago el arcocoseno. Entonces, si el problema me dicen que me dan las coordenadas de 3 puntos y me dicen que calcule este ángulo, ¿cómo se haría? Bueno, pues vosotros vais, pensamos en la fórmula del producto escalar, en la definición del producto escalar. ¿Y qué necesito yo? Necesito los vectores u y v. En este caso, ¿quién va a ser u y quién va a ser v? U va a ser el vector AB y v va a ser el vector AC. Luego yo, donde pone u,
Pongo el vector AB, que yo sé calcularlo, restando B menos A, y donde ponga V pongo el vector AC, que es C menos A. Y los demás igual, calcularía su producto escalar primero y lo pongo aquí. Luego calculo el módulo del vector, como yo conozco las coordenadas, pues lo calculo fácilmente y lo sustituiría aquí. Y calcularía el módulo del otro vector y lo sustituiría aquí. Y ya obtendría el coseno del ángulo. Y si me piden el ángulo, pues arco coseno en la calculadora. Resumiendo, ¿qué tengo que saber de todo esto? Pues que el producto escalar es un número y esto es importante, no es un vector. El producto escalar es un número que yo le asocio a dos vectores. ¿Cómo se calcula el producto escalar? Bueno, pues si yo tengo las coordenadas de los vectores, el producto escalar, que se nota con un puntito, si mis vectores son el vector u, que tenga coordenadas u sub 1, u sub 2 y u sub 3, y el vector v con coordenadas v sub 1, v sub 2 y v sub 3, el producto escalar, multiplico coordenada a coordenada y sumo la primera con la primera, la segunda de u con la segunda de v y la tercera de u multiplicada por la tercera de v. Y con eso tendría el producto escalar. La definición alternativa, o sea, la primera definición de producto escalar es que el producto escalar es el módulo del vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo que forma. ¿Qué aplicaciones tiene el producto escalar? Pues el producto escalar me sirve siempre que me pregunten o que yo necesite calcular el módulo de un vector. Un módulo de un vector, por ejemplo, el módulo de u se calcula siendo la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda al cuadrado más la tercera al cuadrado, ¿vale? Siendo estas las coordenadas del vector u. ¿Para qué más me sirve? Pues me sirve para saber si dos vectores son perpendiculares u ortogonales. Siempre que veo yo la palabra perpendiculares u ortogonales, ¿cómo sé yo si son perpendiculares o ortogonales? Pues yo sé que los vectores son perpendiculares o ortogonales siempre que el producto escalar, cuando yo lo haga, como me van a dar las coordenadas, pues lo hago con esta parte de aquí. Si el producto escalar me da 0. Y para la otra cosa que nos sirve el producto escalar es para cuando me pidan calcular el ángulo formado por dos vectores. ¿Cómo lo calculo? Bueno, pues yo sé que el coseno del ángulo es el producto escalar partido módulo de u por módulo de v. Y el ángulo en sí es el arco coseno del número que yo tenga al hacer esas operaciones. ¿Vale? Y con esto ya terminamos la teoría de producto escalar.